Ahora sí, vamos a realizar una aplicación en Visual Studio con conexión a base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema que nos sirve para almacenar información. Esa información debe de estar relacionada con algo, no nada más es poner información a lo bruto. Entonces ahí debemos de tener una coherencia de cómo vamos a organizar la información. Ahorita nada más lo único que vamos a hacer, además de conectarnos a la base de datos, es hacer un login de usuario. Debemos de tener ciertos usuarios creados con ciertas contraseñas y estar validando que sí se puedan conectar o no. Lo primero, vamos a trabajar con un motor de base de datos sencillo, se llama Access. Ese prácticamente siempre que instalan Office viene por default. Si ya quisiéramos manejar mayor cantidad de información y tuviera mayor cantidad de conexiones al mismo tiempo, pues ya utilizaríamos otro motor de base de datos. Dependiendo de eso, de la cantidad de conexiones momentáneas y de la información que ustedes quieran almacenar. Ya abriendo Access, nos aparece esta ventana. Cambian las versiones, 2013, 2016 prácticamente es lo mismo. 2010 cambia un poquito, pero lo único que debemos de verificar es crear una base de datos en blanco. Le damos clic ahí. Y el nombre de la base de datos ahorita nada más por programa o por proyecto le vamos a poner login, porque lo único que vamos a tener es los logins y el usuario que tiene ese login. Es lo único que vamos a manejar. Y aquí en la ruta, yo aquí les recomiendo que siempre guarden esa información en la carpeta donde vamos a tener nuestro proyecto. Es decir, si yo mi proyecto lo voy a crear en la unidad J y que tenga la carpeta hola a todos, pues ahí creo una carpeta para guardar mi base de datos. ¿Qué es lo que haría entonces? Abrimos Visual Studio, generamos un proyecto nuevo y a este también le vamos a poner login. No quiere decir que no funcione si no se llaman igual, nada más es para que nos acordemos. En este login es lo mismo, el framework, aplicación de Windows y de escritorio. Le ponemos aceptar. Acuérdense que cuando se hace eso, automáticamente se va a crear la carpeta con el nombre de ese proyecto. Ya que se genera ese proyecto, le voy a dar pausa para que termine de crearse. Bien, ya que se creó nuestro proyecto, ahorita no voy a modificar nada aquí, más bien ya seguiría con Access. Ya me ubico o voy a la ruta donde yo generé mi proyecto. Todos deben de saber dónde guardaron sus proyectos y lo recomendable es que ahí donde generamos el proyecto, por ejemplo aquí aparece login, en esta ventana, este es la carpeta o la solución. Si yo entro ahí voy a encontrar todos los archivos que vemos en Visual Studio. Es aquí, en esta parte genero una nueva carpeta. Normalmente le ponemos database, DB, BD por base de datos. Le voy a poner yo así, database. Y que ahí la voy a guardar. Entonces ya sé dónde se va a guardar mi base de datos y ya nada más le damos en crear. La ventana y como trabaja por default Access, automáticamente te genera una tabla. Es muy importante que recordemos que cuando estamos viendo bases de datos, si yo quiero ver o me gustaría ver una imagen de una base de datos, son varios rectangulitos que se llaman tablas, digamos más o menos con este esquema, y esas tablas tienen información. Ahí yo voy a poner el esquema de cómo quiero organizar mi información. Normalmente en la parte superior va el nombre de la tabla y acá abajo van todos los campos. Ahorita vamos a entender más ese concepto. Por default aparece así. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Es cerramos esta ventanita para que no tengamos nada. Es como una base de datos completamente en blanco. Está la opción crear. Ahí en crear seleccionamos diseño de tabla y ahí nos va a preguntar campo por campo cómo yo quiero ir creando los usuarios, las tablas, etcétera. Entonces ahí el nombre del campo es como el identificador. Algo bien importante es, si yo estoy trabajando con bases de datos, normalmente ustedes en una escuela tienen un número que es único para la escuela, que sería su matrícula, no sé aquí cómo le llaman, su número de control. Se supone que ese número es único.
que no hay otro alumno que tiene ese mismo número de control. Aquí lo que vamos a hacer es un identificador para los usuarios. Aquí nada más le vamos a poner ID usuario. Ese es el nombre del campo, así es como yo lo voy a identificar. Y ese ID tiene las opciones de ser o de manejar tipos de variables. Esto es algo muy parecido y por eso lleva toda una relación desde que programan en C, C++, etcétera. Aquí le vamos a poner que es un número, porque un ID es un número. En la parte de abajo se habilitan todas las propiedades que puede tener ese número, que ahorita por cuestiones de proyecto no vamos a modificar nada de eso. Prácticamente vamos a decir que es un entero largo. ¿A qué se refiere con un entero largo? Que puedo poner un número grande y no hay problemas. No algo exagerado, pero no me va a marcar problemas. Luego, todas las tablas llevan campos principales que no se pueden repetir. A eso se les llaman claves principales o el identificador principal. Ya que yo hice esto, o sea que ya le seleccioné ID usuario y el tipo de datos, van a ubicar en la parte superior izquierda algo que dice clave principal. Le dan clic ahí. Estando en el campo, así como si fueran a escribir, seleccionan la clave principal. Eso quiere decir que ya ese es irrepetible. Si yo quisiera poner otro número igual, no me va a dejar el mismo sistema. Nada más. Luego, aquí voy a tener un campo, es un identificador de mi tabla. Le voy a poner que este usuario tiene un nombre. Es un texto corto se refiere a que no va a ser una cadena de caracteres muy grande, porque ese nombre no creo que haya un nombre muy grande, y tiene un apellido paterno, tiene un apellido materno, tiene un usuario que es el que vamos a utilizar para validar si sí existe o no. También normalmente los usuarios son textos cortos, no son textos largos. Y por ejemplo en la contraseña también va a ser un texto corto. ¿Por qué no lo hago como un número o algo? Porque las contraseñas normalmente ponen caracteres con acentos, sin acentos, mayúsculas, minúsculas, el símbolo de número, un paréntesis, esto para hacer más segura una contraseña. Con eso ya prácticamente creo lo que va a contener la tabla. Le damos clic aquí arribita donde dice guardar en el disquito y voy a guardar mi tabla. A esta tabla, si yo estoy almacenando datos de un usuario, pues no le voy a poner coches, le voy a poner algo que me haga recordar qué voy a guardar ahí. Le voy a poner usuario. Ya que se hizo eso, una alumna está enferma, por eso se escucha que tosa. Si llegaron a escuchar en el video, ¿verdad? Le voy a poner usuarios y le tendría que poner aceptar. Con eso, si observan, del lado izquierdo se habilitó ya mi nueva tabla. Ya quiere decir que hay una tabla que se llama usuarios. Ahora, pongo pausa para verificar si no hay dudas con los alumnos. Ok, ya después de que revisamos con todos los alumnos que no había dudas y quienes se habían quedado atrás se emparejaron, técnicamente ya se terminó de escribir lo que es el diseño de la tabla, es decir, le dimos una estructura. Aquí lo que vamos a observar es que esta tabla está conformada por 6 campos, que 5 son de tipo texto y que 1 es un número. Nada más es lo único que estamos marcando ahí. Cerramos la ventanita de la tabla como tal, del diseño de la tabla, y para poder vaciar información y verificar lo que estamos trabajando, le dan doble clic. Del lado izquierdo donde dice usuarios, denle doble clic. Se va a habilitar como una hoja de Excel. Ahí es donde vamos a tener toda la información. Por ejemplo, obviamente, el primer usuario, le pongo tabulador. Ahí lo único que vamos a notar, y voy a cometer yo ese error para que ustedes vean, es que no me va a permitir tener otro usuario que tenga el ID 1, porque es la clave principal. Lo demás sí lo puedo tener, igual, pero como identificador no. En el nombre le voy a poner Marco Aurelio, ustedes pongan el nombre que ustedes quieran.
Ramírez Silva, mi usuario es Marco y mi contraseña es Marco. Así es como lo voy a manejar. Y automáticamente, si me sigo yendo con puro tabulador, llego al siguiente usuario. Si yo pusiera, por ejemplo, otra vez aquí el 1 y presiono tabulador, al momento de querer hacer un registro nuevo, ahorita me va a marcar error. Le voy a poner como nombre Pedro Sánchez Páramo y su usuario es hola y es hola. Doy tabulador y no me deja crearlo porque me dice que ya hay un usuario con el mismo número. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo puedo modificar esto aquí de forma directa, pero cuando estamos programando, debemos de hacer algo para que mi código haga que ese número no se repita, o el que yo puse como ID no se repita, y siempre tome un número consecutivo. Técnicamente ya tengo dos usuarios, ya terminamos con Access. Para verificar, le damos clic en el de guardar, y ya es todo lo que necesitamos saber de Access. Hasta ahorita prácticamente es todo con Access. Cerramos Access, no hay problema. Y ya nos quedamos con el proyecto de Visual Studio. Voy a habilitar las ventanitas tanto de soluciones, de propiedades, todo lo que normalmente ustedes deben de estar viendo en sus computadoras. En esta parte, lo primero que vamos a hacer es generar una propiedad global o una variable global. Entonces, está la ventanita o la pestañita que dice Properties, que es esta parte. Le van a dar clic en la flechita que aparece ahí al lado izquierdo de Properties. Aparecen esas tres opciones, denle doble clic donde dice Settings y me va a habilitar esa ventana. Esa ventana es para variables globales. ¿A qué se refiere con una variable global? A que yo la puedo utilizar en cualquier formulario que haga, yo la puedo tener y la voy a utilizar con el nombre que ahí le ponga. Yo aquí lo que voy a hacer, una variable global que me sirva para conectarme a mi base de datos. Entonces aquí le voy a poner conexión DB o conexión database. Cuando tú haces una conexión a bases de datos, el tipo de variable se llama connection strings. Aquí donde dice tipo, le dan clic, nos esperamos a que se abra la ventanita, ahorita se abre rápido, y hasta abajo hay una que dice cadena de conexión. Van a seleccionar la opción cadena de conexión. Al momento de seleccionar cadena de conexión, le damos clic en valor, en la parte de ámbito cambia automáticamente a aplicación y se nos va a habilitar un botoncito con 3 puntitos. Le dan clic en ese botón. Ahí es para seleccionar el motor de base de datos que estamos manejando y la base de datos que vamos a utilizar. Yo de todos estos debo de revisar cuál es el que voy a conectarme. Aquí dice archivo de base de datos de Microsoft Access. Yo creo que sería como burdo buscar otra opción. En esta parte de proveedor de datos, nada más nos habilita uno. Hay opciones con las que yo podría tener más. Seleccionamos eso y le damos continuar. Y aquí nos va a preguntar cuál es la base de datos a la que yo me quiero conectar. Le doy clic en el botoncito que dice examinar. Y aquí lo que voy a hacer es, como yo ya me acuerdo dónde guardé mi archivo de la base de datos, voy a buscar ese archivo. Nada más lo único que estoy haciendo es buscar el archivo que yo acabo de hacer de Access. Sería en programación, programación visual, login, y aquí dice database, y ya lo selecciono, y le pongo abrir. Entonces ya aquí aparece. Nada más para verificar le ponemos donde dice probar conexión, que se realizó de manera exitosa. Le pongo aceptar, luego aceptar, y voy a poner pausa para verificar con todos los alumnos. Bien, entonces, ahora sí, ya terminamos la parte de la variable global que vamos a manejar. Denle clic en guardar todo y cierran esta ventanita. Lo primero que se va a hacer es el entorno visual de nuestro login.
Ya habíamos trabajado uno. Cada quien va a manejar el tipo de letra, el color de letra, el tipo de para la caja de texto, los botones, etcétera. El chiste es que ahorita ustedes, voy a poner pausa porque yo lo voy a hacer, van a poner obviamente 2 cajas de texto para el usuario y la contraseña, 2 botones, aceptar y cancelar. Esa es la esencia. Vamos a poner pausa para irlo diseñando y ya cada uno de ustedes también lo va a diseñar. Muy bien, jóvenes, entonces ya ahora sí que todos vamos en la misma parte. Vamos a cambiar de nombre a los objetos que voy a utilizar ya para el login. Primero, la caja de texto donde va a ir el usuario. Ahorita le vamos a poner txt usuario. Acuérdense, si ustedes escriben txt usuario todo con minúsculas, no está mal. Nada más como lo manejen ahí, lo deben de manejar en todo su código. Luego sería txt contraseña en la propiedad name de la siguiente caja de texto. Para el botón de aceptar sería vete aceptar y para el botón de cancelar sería vete cancelar. Aquí es muy importante que le pongamos ese nombre o que nos acordemos el nombre que le pusimos porque cuando estamos ya con el código a veces creemos que está mal, pero es porque no ponemos el nombre como yo lo escribí aquí. También, algo que vamos a hacer ahorita es, denle clic en el formulario para que se seleccionen y yo pueda ver las propiedades de mi formulario. Y ese formulario trae una opción o una propiedad que dice botón aceptar. Abajo de la propiedad name van a encontrar que dice accept button. Ahí me van a aparecer los 2 botones, entonces yo voy a seleccionar que el de botón aceptar, pues va a ser ese. ¿Para qué me sirve eso? Normalmente cuando yo estoy trabajando por default presiono enter y quiero que me tome en cuenta un botón, que al presionar enter sin modificar nada me tome el botón de aceptar, con eso lo estoy habilitando. Y hay otro botón que dice cancel button, que es el botón de cancelar. Normalmente también estoy trabajando en algo, le pongo la tecla escape y con esa se cierra todo, porque yo estoy habilitando que tomaría en cuenta el evento del botón cancelar. Es lo único que estoy haciendo. El primer código que vamos a poner, y que es el que todos vamos a tener bien, es el de cancelar. Denle doble clic en cancelar. Habilitamos la parte de código. Voy a minimizar esta ventanita, también esto. Voy a hacer un poco más grande el área de código. Y acuérdense, ahí nada más es application.exit. .exit, lo único que debo de tener. ¿Para qué? Para que termine mi código cuando yo ejecuto eso. Eso es lo único que acabo de hacer. En lo que terminan ustedes de escribir el código les explico. Vamos a hacer una simulación de programación por capas. Es decir, yo no voy a cargar, cuando yo hago un proyecto, entre más código ponga en el formulario, más pesado se hace ese formulario. Cuando programamos en capas, creamos DLLs para en cada DLL tener los métodos que voy a utilizar. Por ejemplo, buscar el usuario, dar de alta, dar de baja, modificar datos, etcétera. Lo que yo voy a hacer aquí es una simulación de programación por capas. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. En el explorador de soluciones, les aparece así. Tienen que darle clic con botón derecho en donde dice login, no solución login, en el que está abajito, y le van a dar botón derecho y en el menú van a seleccionar agregar y luego nueva carpeta. A esa carpeta le vamos a poner negocios, es el nombre con el que se conoce la programación por capas. Va a ser una carpeta que se llama negocios y voy a generar otra carpeta ahí mismo en login, pero eso se va a llamar persistencia. También es el nombre que se le conoce a la base de datos, ¿sale? Es lo único que estamos haciendo. Creé 12 objetos con los distintos nombres. Ok, entonces ahora
Les comentaba que es una simulación de programación por capas. Lo que vamos a hacer es varias clases. Para no cargar todo el código en el formulario, debemos de crear clases para que esas clases tengan todos los métodos que voy a utilizar en mi programación. Aquí en persistencia le dan clic con botón derecho y van a ponerle agregar y luego clase. Ese no tiene todas las propiedades de un formulario, nada más tiene la propiedad de que te puede almacenar código y lo vas a mandar llamar en un momento que tú lo requieras. A esta clase le cambian de nombre y le ponen administrador datos. Son nombres comunes que se utilizan ya en programación. Le doy a agregar, veo esta parte de mi código y ahorita lo único que tendría que agregar pues son los using o las librerías que podría estar utilizando. Voy a agregar aquí arriba using system, el espacio de nombres data, y luego también sería para el tipo de base de datos que yo voy a manejar. Sería data.oledb. OLEDB son las extensiones y todo lo necesario para conexión a base de datos con Access. Ahora sí, ya aquí adentro en la parte de mi clase voy a agregar varios métodos. Minimizo esto para que se vea más el código. Aquí yo la primera que estaría agregando es la siguiente, lo que es la conexión con la base de datos tal cual. Primero sería public static. Aquí el nombre le vamos a poner data table. Lo que va a hacer este método es cargar todos los datos de una tabla si es que la encuentra. Lo voy a poner general porque no todas las tablas se van a llamar igual y no todos los métodos se van a llamar igual. Es como algo genérico que me va a servir. Query. Y aquí vamos a poner que este método va a recibir dos variables, una cadena de conexión y que también va a recibir una consulta y un nombre de una tabla. ¿Vale? Con eso ya estoy poniendo que voy a utilizar ese tipo de variables. Ahora sí, execute query. Nada más revisamos cuál librería nos falta. Ok, entonces nada más revisamos aquí. Nuevamente pongo los using que debemos de tener. Aquí están, verifiquen que ustedes los tienen. Y ya cuando ejecutamos el método vamos a utilizar algo que se llama try. ¿Para qué nos sirve eso? Para que antes de que se ejecute un posible error, se valida y ya sobre eso podríamos ejecutar o no la función para que no se trabe la ejecución del programa y nos pueda marcar ese error. El try y el catch nos sirve para eso. Con el catch vamos a utilizarlo para ver qué tipo de error fue y nos manda el mensaje del error. Era la exception X y aquí nada más ponemos esta parte. Ahora sí, ya en esta parte tendremos que poner lo siguiente: OLEDB connection. OLEDB connection es el comando de conexión con Access. Si yo estuviera trabajando con SQL o con bases de datos en SQL, sería SQL connection. Aquí le pongo my connection. Igual a new. Ok, ya sale ahí por default. Voy a poner pausa para poner todo el código y luego dejo un ratito todo lo demás para no escribir que no sea tan largo. Ok, ya tenemos todo el código, les explico para qué sirve cada uno. Aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Primero, en este renglón, lo que hago es, busco la conexión con la base de datos. Esta es la variable que va a tener la conexión a la base de datos. Este es un objeto que va a guardar la información de la base de datos. Entonces, lo único que estoy haciendo en este apartado es validar si sí existe una base de datos y hacer la conexión. Nada más lo va a conectar y va a regresar la información que encuentre en la tabla. Esta tabla
se lee desde lo que son las propiedades. Ok, ahora, ahí mismo debemos de ejecutar o de crear otro método. Voy a volverle a poner pause para generar todo el código rápido, que este irá aquí abajo, ponemos todo el código. Ok, entonces aquí los métodos que creamos fue este que voy a mostrar aquí, toda esta parte. También es conexión con la base de datos, pongo el código para que todos lo puedan visualizar. Ahí está todo el código de ese método. Y como ya les había comentado, cuando creamos la base de datos hicimos una clave principal, es decir, dijimos cuál campo iba a ser irrepetible. Lo único que se está haciendo es, se generó un código que sería este que dice siguiente ID, todo esto, que me va a servir para generar el número consecutivo y que no se repita. Voy a ponerlo todo para que ustedes lo puedan ver también. Voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla. Y ahí estarían viendo todo el código del evento, del método para generar los siguientes ID. Ahí ustedes lo pueden checar y lo van a ir tecleando. Este método me va a servir para obtener siempre el siguiente número de identificador. Indistintamente, yo vaya en el 100, yo vaya en el 1, yo vaya en el 10, siempre va a generar el siguiente. Ahora, lo que se tiene que hacer técnicamente, ya terminamos todo ese código, es aquí en el explorador de soluciones tenemos la carpeta que dice negocios. Ahí vamos a generar adentro de esa carpeta dos nuevas carpetas. Una va a decir datos y la otra va a decir administrador datos. Ok, en esa parte primero vamos a ir a lo que serían los datos. Ahí le voy a dar botón derecho y voy a agregar una clase. Esta clase le voy a poner usuarios y lo que va a tener como información esa clase es todos los datos del campo y de la tabla que yo creé en la base de datos. Primero ponemos todos los using que me van a faltar, sería using, system, sería data, using system punto data punto oledb y me faltaría el de Windows Form. No, prácticamente aquí ya sería todo. Aquí, por ejemplo, si recuerdan, yo generé 6 campos, 5 que eran de texto y uno numérico. Entonces aquí debo de poner public, porque son variables públicas las que vamos a tener. Public int, referentemente 32, generamos que era un entero largo, entonces va a ser 32 y sería ID usuario, que es el nombre del campo. Aquí lo que se recomienda es que ponga el nombre de esta propiedad igual al nombre del campo de mi tabla. Y aquí sería public string, ahí sería nombre. Voy a copiar así tal cual. Voy a ponerlo otras ocasiones más. Son 5 más. Una es para apellido paterno. Otra es para apellido materno. El usuario y la contraseña. Entonces, ya que tenemos eso, ahora vamos a generar los datos de cómo yo voy a ir obteniendo esa información. Tengo que escribir public datos aquí nada más sería usuarios, y adentro de eso sería data row dr. Algo muy importante que deben de, o que yo creo que ya observaron, es que este nombre es igual que la clase, se le llama el constructor, es decir, el que va a generar todas las opciones para esa tabla. Voy a poner pause para ir agregando todo lo demás. Ok, ya escribí todo. Entonces, si observamos nada más ahí para que vayamos haciendo la relación, yo tengo un campo que es de tipo numérico, que es este, y genero para poder leerle el campo de la base de datos. Esta es la conexión como tal. También, y así lo mismo para el de nombre,
que está aquí, aquí lo pongo abajo. Eso nada más es el constructor de toda mi tabla que yo hice en base de datos para poderla leer desde C#. Prácticamente todo es lo mismo en este apartado. Estos se repiten para todos los campos tipo texto, ahí están abajo, contraseña, usuario, etcétera. Ya tenemos nuestro constructor de mi tabla. Ahora voy a trabajar en este de administrador datos, voy a poner una nueva clase. A esa clase le voy a poner administrador usuario. Y en esa clase lo que voy a hacer ahorita nada más es el código para que verifique si existe un usuario o no, que vaya a su base de datos y lo pueda verificar. Entonces, nuevamente, si yo ya tengo aquí el código, voy a visualizarlo. Copio esta parte, lo ponemos aquí abajo, y aquí lo primero que voy a hacer es un método, una función que me lea si existe o no el usuario. Voy a poner public static, aquí sería, me va a regresar un valor numérico, double, verifica usuario. Esto de verifica usuario es nada más el nombre de la función, y esa función va a recibir dos parámetros, lo que yo escribí como usuario y lo que yo escribí como contraseña. System.string, porque son cadenas. Primero voy a mandar el usuario, coma, y luego system, aquí va system.string también, contraseña. Ok, ya que tengo esa información, ahora sí vamos a verificar. Ahí está. Voy a hacer el proceso de la lectura. Me marca ahorita error porque yo debo de ponerle un return. Ahorita como todavía no lo tengo, pues vamos a ver. Voy a escribir, sería int, bandera. Esto nada más es para validar si se encuentra o no el usuario que yo estoy buscando. Luego voy a poner ole db command, es ole db data reader, y el nombre del objeto, encontrado. Luego voy a poner la conexión, voy a poner pause para poderlo escribir rápido. Ok, aquí lo único que hice, y les pongo el código, es la primera parte, es decir, este apartado nada más, recordamos que hicimos una variable global con la conexión a la base de datos, la mandé llamar para que se guardara. Esto que está aquí es una sentencia SQL, me sirve para hacer búsquedas directas en una base de datos. Voy a seleccionar de la tabla usuarios lo que coincida con el usuario que yo puse y con la contraseña que yo puse. Pongo el código para que lo puedan ir revisando, ahí está. Y luego al final sería de esta forma, va a verificar que el usuario que yo puse en la base de datos y la contraseña coincidan con lo que yo estoy escribiendo en las cajas de texto o con lo que yo voy a escribir en las cajas de texto. Luego, tendría que ejecutar esa conexión, pondría oledb connection, ya mi conexión va a ser igual a new oledb connection. Y luego tendrá que hacer si recuerdan para qué sirve el try, es para que antes de que se ejecute pueda verificar si puedo tener errores o no. Y el catch, aquí sería, perdón, aquí me falta catch, sería exception, EX, y finalmente el código para ese apartado. Voy a borrar un poquito lo que está acá abajo para que no haya tantos espacios en blanco. Y aquí lo que voy a poner es que voy a ejecutar o voy a abrir la conexión. myconnection.open. Ok. Ya abrí la conexión. Luego tengo que ejecutar la conexión. oledb command. mycommand. Igual a. Y aquí tendré que ejecutar la sentencia, coma, y la conexión.
Después vamos a verificar si encontramos o no el usuario. Encontrado, que es la bandera que yo puse, va a ser igual a mycommand.executeReader. ¿Sale? Ya después vamos a ver si lo encontramos. If encontrado es igual .read es igual a false, quiere decir que no halló nada. Perdón, aquí me faltan las paréntesis. Si no encontró nada, voy a poner como la bandera, o voy a bandera igual a -1. ¿Por qué le pongo -1? Es nada más un número o un identificador. Pero si sí lo encuentra, voy a poner que la bandera es 1. Esto es en el caso de que lo encuentra. Y nada más tendría que regresar. Ok, ahí ya se hace eso. Si lo encuentra. Para el error, voy a poner string message igual a ok, ponemos pausa ya para escribir todo el código rápido. Ok, ya escribí ahí rápido el código. Nada más aquí en esta parte es el try para ver si se puede ejecutar. Si no, manda un mensaje de error. Y finalmente, cualquiera de los dos casos va a buscar si la conexión se queda abierta. Si la conexión se queda abierta no es recomendable y por eso aquí le pongo que se cierre. Con eso prácticamente está el método para buscar lo que es el usuario en mi base de datos. Ahora iríamos a la parte del botón aceptar. Aquí en mi botón aceptar es donde yo voy a verificar si sí existe o no. Primero voy a poner double bandera y yo aquí voy a poner que la bandera va a ser igual, sería login, que es el proyecto .negocios .administrador. Ahí estoy poniendo toda la ruta donde se encuentra el método que yo creé y ahí debo de poner que el método se llama usuario.verifica usuario. Y lo que yo voy a mandar en esa caja, en ese usuario, acuérdense, son dos parámetros, tendré que poner txt, primero es el usuario.text, txt, contraseña.text. Ahí indistintamente lo que sea, yo lo voy a ejecutar y va a validar si existe o no. Si existe, si bandera es igual a 1, quiere decir que sí existió. Entonces ahorita yo nada más voy a mandar un mensaje que diga lo encontraste, ¿no? Si es igual a 1, voy a poner messagebox.show show encontrado. Es lo único que voy a mostrar, nada más. Voy a guardar todo. Por ejemplo, voy a abrir mi base de datos. Sería aquí en Access. Entro a Access para validar que sí existe. Vamos a ver nada más ahorita en lo que abre el archivo. Aquí está. Entonces, para que funcione bien y esperando que así sea, debo de poner nada más, o ya sea Marco y Marco, o Hola y Hola, que son los dos usuarios que nosotros capturamos durante la clase, son estos dos. Voy a cerrar la base. Si yo pongo cualquier otra cosa, no me debe de mostrar el mensaje, entonces lo vamos a ejecutar. Vamos a ver y esperemos que funcione. Pongo pausa en lo que carga. Ok, por fin, después de como 5 minutos que tardó cargando el proyecto, aquí lo único que vamos a hacer entonces, pues es escribir un usuario y una contraseña. Primero voy a poner cosas que no son, voy a poner Jorge, y también se nos olvidó modificar la propiedad de contraseña para que no se vea lo que se escribe.
y técnicamente ahí no debe de hacer nada. Ok, ahí está. Vamos a verificar ahora, déjenme ver, me marcó un error. ¿Cuál fue el error que me está marcando? Ok, aquí el error que tenía es que abro la conexión. ¿Este dónde lo pueden encontrar? En lo que es el administrador de los usuarios. Ahí tenía el error. Nada más vamos a verificar. Pongo OLEDB Connection String, pero aquí no estoy poniendo la cadena que se quiere conectar. Debo de poner esta parte, Connection String. Debe de quedar así. Inicio o ejecuto el código. Voy a minimizar todo. Bueno, vamos a dejarlo así. Le pongo Jorge y Jorge. Ahí vamos viendo paso a paso. Voy a omitir esta parte, voy a poner continuar. Y técnicamente no hace nada, porque me está marcando que no existe ese usuario. Luego, ok, jóvenes, ya nada más para finalizar, por ahí me estás marcando el siguiente error. Pongo uno, pongo cualquier usuario, cualquier contraseña y al momento de darle en aceptar, me arrojaba el mensaje de que el proveedor del motor de base de datos no se encontraba. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo corregimos esa parte? Primero, para poderlo corregir debemos de indicarle qué tipo de procesador estamos trabajando. Entonces vamos aquí, le damos doble clic en propiedades y ya aquí en propiedades en la plataforma destino seleccionamos el procesador que seleccionamos para nuestro proyecto, para nuestro Office. Yo seleccioné una versión de 86 o 32 bits, no de 64. Ya lo selecciono, compilo la solución, cierro estas ventanas para no tener todo abierto, le pongo en iniciar y ahora sí, por ejemplo, si pongo 1, espero poquito en lo que buscan, no hace nada, hasta que yo escribo otro número diferente, hasta que yo pongo un usuario. Si recordamos era marca, ahora sí me salió, y marco. Entonces ya me va a arrojar que sí encontró el usuario en la base de datos. Espero que, bueno, después de algunos detallitos por ahí les haya quedado claro. Deben de tener este proyecto porque la siguiente parte va a ser modificar los datos del usuario desde la plataforma, sin entrar a Access. Ok, espero les agrade, espero lo entiendan y no olviden suscribirse al canal y estar dándole like a los videos.